Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento a las 8:45 nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Corte de Constitucionalidad reestablece candados que prohíben transferencias de los ministerios de Educación, Salud y Comunicaciones. Ministra de Educación justifica la compra por excepción de 2.150.000 mochilas escolares que costaron 75 millones de quetzales. Presidente Otto Pérez Molina enviará una carta a la instancia de modernización del sector justicia para que brinde opinión sobre la continuidad de CICIG. Procuraduría de los Derechos Humanos denuncia que hay reos que ya cumplieron su condena por algún delito, pero que continúan en prisión. Y en Bélgica, en un operativo contra el terrorismo, fuerzas de seguridad dan muerte a 2 presuntos yihadistas luego de que estos atacaran a la policía. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias, y es que en un nuevo revés al Poder Ejecutivo, la Corte de Constitucionalidad ha reestablecido los candados para evitar transferencias de los Ministerios de Salud, Educación y Comunicaciones. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad restablece los candados para evitar traslados presupuestarios de los Ministerios de Educación, Salud y Comunicaciones. La CC suspendió provisionalmente varios artículos del presupuesto 2015, entre ellos estaba el 58 que prohíbe las transferencias presupuestarias. Sin embargo, este jueves la CC da marcha atrás y lo deja en vigencia de nuevo. Que se restablece originalmente en una norma específica de la ley del presupuesto, el Congreso de la República decide proteger para su no disminución el monto que se le asignó a esos 3 ministerios. En el momento de la impugnación, Cámara del Agro había incluido ese apartado en su impugnación, ese apartado que incluye lo que se denomina un candado presupuestal. En revisión de lo que hizo, en revisión que hizo este día la Corte, lo que hace es restablecer la vigencia de ese candado presupuestal. La CC es clara al explicar que los fondos de esas carteras no pueden ser ni trasladados ni disminuidos. El monto que está asignado en la ley del presupuesto como máximo para esos 3 ministerios no puede ser disminuido de ninguna manera. Es decir, no puede estar sometido a una disminución, por ejemplo, por transferencias que puedan acordarse en el futuro. Ese monto lo tienen asegurado ellos, obviamente, sujeto al tema de la recaudación, pero ese monto ya no puede ser disminuido de ninguna manera. Usted no cesan los problemas en el Ministerio de Salud. Se habla de sobrevaloración y también de escasez en el sistema hospitalario nacional. La auditoría que se realiza en el Hospital San Juan de Dios continúa revelando actos de corrupción. A lo denunciado por el ministro de Salud, que al mes se roban cerca de 2 millones de quetzales en alimentos, se le suma la sobrevaloración de precios en alimentos para los pacientes. Un ejemplo que dio el jefe de la cartera de salud es el de una piña, que registraba el valor de 35 quetzales. Nos ha sorprendido algunos precios que en las facturas aparecen. Por citarles un ejemplo, en este momento en el mercado están las piñas 5 quetzales a 3 por 10 y el costo que encontramos en las facturas era de 35 quetzales. Es decir, hay valoraciones.
35 quetzales una piña. En consecuencia, estamos haciendo la verificación de todas las facturas porque aparece ahí que la dieta incluía pescado en las comidas, y haciendo la consulta con las encargadas de cocina y a la hora de mostrar las facturas, ellas decían, pero es que nosotros aquí no hemos dado pescado desde hace meses. En consecuencia, la auditoría está en un proceso. Ayer mismo a las 8 de la mañana llegó un equipo de 10 personas, como les menciono, 8 de ellos auditores. Según Monterroso, seguirá el abastecimiento de alimentos en los hospitales y ya solicitaron al Ministerio de Finanzas 115 millones de quetzales para pago de proveedores. La ministra de Educación, Cintia del Águila, justificó la compra de mochilas escolares por más de 75 millones de quetzales, esto por el mecanismo de excepción. La ministra de Educación, Cintia del Águila, justificó el por qué se compraron 2.150.000 mochilas escolares bajo la figura de excepción. El costo total fue de 75 millones de quetzales. Se hizo por excepción porque la licitación se levantó en septiembre. Esa licitación se recibían las ofertas el 30 de octubre y no hubo oferentes por diversas razones. Se estudiaron esas razones y entonces se levantó otra licitación en diciembre, pero los tiempos no nos daban para entregarlo de acuerdo a las leyes del país. En una licitación más o menos llegábamos a junio. O sea, entre mayo y junio entregando. Eso sí, verdaderamente, igual que los libros, es demasiado tarde. Entonces se decidió por una contratación por excepción que está también en ley cuando se cae una licitación. Las mochilas escolares traen cuadernos, hojas, lápices y lapiceros. Cuando se hizo la compra, el acuerdo del Mineduc establecía que esta era de urgencia nacional. El presidente de la República se equivocó al momento de dar una explicación de por qué estas mochilas pues tenían incrustado el color naranja. Resalta que dentro de los colores que tienen las mochilas escolares se encuentra el color naranja. Al presidente se le cuestionó al respecto y adujo que las mochilas tienen otros colores y dejó claro que el anaranjado es un color primario y restó importancia al asunto. Al mencionar que era un color primario, la ministra Cintia del Águila trató de ayudarlo, recordándole que es un color secundario. No, para nada. Es un color azul. Básicamente es el color azul y en el zipper, en algún lado, tiene... El color es verde, azul, blanco, gris. Lleva el color azul, el color blanco, el azul gris, el color naranja. ¿Qué son los colores primarios, como dice la ministra de Educación? Primarios y secundarios. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Vamos a la pausa, que es en nosotros. Estamos en las noticias a las 8:45. Vamos con las noticias. ¿Sabe usted? Los cirqueros están opuestos totalmente a la decisión del alcalde capitalino de no permitir que en la ciudad de Guatemala se presenten espectáculos circenses que tengan animales dentro de su show. La alcaldía capitalina publicó un acuerdo en el cual prohíbe los espectáculos con animales en la ciudad capital. Sin embargo, son ahora los cirqueros quienes aseguran que esta normativa les amarra las manos para poder laborar y ante ello anuncian manifestaciones para la próxima semana, donde le pedirán al Congreso a que intervenga y elimine la prohibición. Pues la verdad que esta nueva ley que puso el alcalde capitalino nos está amarrando las manos, ¿verdad? Porque la verdad que eso es con lo que nosotros sostenemos a nuestras familias, nuestros trabajadores sostienen a sus familias. Prácticamente nos está amarrando las manos, nos está quitando la forma de ganarnos la vida. Porque si bien él lo puso de un solo principio, nunca llegó nadie a investigar si es cierto que hay maltrato animal. No fue nadie con anticipación a ver a los circos, qué va a pasar con los animales, qué van a hacer. Nunca llegó nadie a investigar realmente cómo viven los animales en los circos. Pues nosotros nos vamos a manifestar pacíficamente, ¿verdad? Vamos a solicitar apoyo legal y más que nada manifestarnos que estamos en contra, porque se me hace que es una ley anticonstitucional. Y la verdad nos está ganando la forma de ganarnos la vida y nos está evitando que trabajemos honradamente.
presidente Otto Fernando Pérez Molina anuncia que enviará una carta a la instancia del sector justicia, de modernización para el sector justicia, para que analice si es viable o no la continuidad de CICIG. El presidente Otto Pérez Molina dio a conocer que se le dirigirá una misiva a la instancia de modernización del sector justicia, conformada por las autoridades del OJ, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio de Gobernación, para que evalúe el papel de la CICIG en Guatemala. Según el mandatario, ya no tocará más el tema de la CICIG en Guatemala. Donde le solicito que sea la instancia para el fortalecimiento del sector justicia la que pueda hacer, le voy a solicitar que hagan un análisis y que nos presente, ojalá para el mes de marzo, los resultados de este análisis que ellos van a hacer en relación a la CICIG. Por eso les digo, esta es la última vez que doy una declaración en ese sentido para no entorpecer el trabajo que ellos van a hacer. Así que el presidente me dijo que ellos tienen la primera reunión el 28 de este mes, se reúne la instancia y que para el 28 ellos ya van a tener la nota en donde les solicito el análisis y el estudio que ellos vayan a hacer y la van a conocer esa nota el mismo 28 de enero y ya tomarán ellos las decisiones de cómo van a hacer el análisis, cómo van a hacer el estudio que esperaríamos nos estén presentando a finales de marzo. El presidente explica por qué no se pedirá a la sociedad civil que brinde su opinión. Las instituciones, porque son las instancias que más relación han tenido con la CICIG, son las instancias que verdaderamente interactúan con la CICIG. Además, son las instancias que conforman el fortalecimiento para el sector justicia. Así que creo yo que es la instancia adecuada. Como ustedes pueden ver, hay un organismo, son organismos independientes como el Ministerio Público, como el organismo judicial, que es otro de los poderes del Estado. Y esperaríamos, y yo creo que son las personas más adecuadas y las instituciones más adecuadas para poder hacer un análisis y presentarlo en relación a eso. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala finaliza su periodo en septiembre de este año. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha denunciado que hay personas que ya han cumplido su condena en prisión, pero que aún están en los diferentes centros de reclusión de nuestro país. Estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos registran 22 denuncias de personas privadas de libertad que ya cumplieron su condena, pero siguen en prisión. Recientemente, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, realizó visitas a centros carcelarios del país y recibió denuncias de varios de los reos que ya cumplieron una condena. Sin embargo, continúan presos por atrasos en proceso penal. Duque acudió al organismo judicial donde presentó las denuncias. Durante una reunión con el presidente de OJ, trataron el tema de la mora judicial. Puntualmente la preocupación de acuerdo a algunas investigaciones, de acuerdo a algunas denuncias que hemos recibido de personas privadas de libertad, como bien lo decía el señor presidente, que estamos pidiendo que se investigue, que aparentemente pudieron haber cumplido ya su condena, pero podrían haber estado todavía detenidos, pendientes de cuestiones procesales, procedimentales, cualquiera que fuera la razón, pero que pues atentaría indudablemente con un derecho fundamental, que es el derecho a su libertad. El presidente del organismo judicial anunció que para solventar la crisis de la mora judicial convocará a los jueces para tratar el tema y buscar soluciones. En primer lugar, vamos a iniciar con citar a los jueces de ejecución penal para que nos informen en dónde está el problema para buscarle la solución inmediata. Y otro problema está la preocupación respecto a los privados de libertad preventivamente, toda vez que en la Constitución se establece que los privados de libertad preventivamente, por ninguna razón, tienen que estar guardando prisión en los centros de cumplimiento de condenas. De León sugiere a OJ la creación de más juzgados para agilizar los procesos penales. Sin embargo, Baquiash indicó que no cuenta con los fondos para ampliar el sistema de justicia. Voy a contarle ahora que en Bélgica las fuerzas de seguridad abatieron a 2 presuntos terroristas yihadistas. Estamos de regreso acá en el segmento de entrevistas a las 8:45. Hoy es día jueves, soy Quique Godoy, con Claudia Méndez Arriaza. Les damos la bienvenida. Buenas noches, Claudia, ¿cómo está? Hola, Quique, buenas noches, ¿cómo está? En nuestro set nuevo, bueno, Claudia, usted ha estado aquí ya muchas veces. Yo he estado acá estrenándolo. Segunda vez, pero la semana pasada no
pudimos estar juntos, así que estamos de vuelta juntos con Claudia para este año 2015 para poder compartir con ustedes los temas interesantes. Hoy tenemos un tema interesante, dando seguimiento al tema del tercer informe de gobierno. Vamos a hablar acerca de los avances en la reforma policial. Nos acompaña Adela Camacho de Torreviarte, comisionada presidencial para la reforma policial. Ahorita, buenas mucho noches, gusto. Quique. Buenas noches. Claudia. Y nos acompaña Lorena Escobar, analista en temas de seguridad de Así es. Lorena, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Claudia. Claudia, por favor. Yo tengo la primera pregunta. Ya han pasado las horas y uno puede hablar con más detenimiento o más despacio sobre ese informe presidencial. Uno de los grandes avances que señala el señor presidente de la República en materia de seguridad es que prácticamente han llegado a contarse casi 35.000 efectivos en las filas de la Policía Nacional Civil. Hay que recordarle al público que nos sintoniza y que nos acompaña esta noche que es el aumento más grande que se da en los últimos gobiernos. Prácticamente desde 2010 de contar con 19.000 policías, si no estoy mal, hoy contamos con 15.000 policías más. Ese es un crecimiento acelerado, vertiginoso. Más policías significa más seguridad. Lorena y Adela, ¿cuál es su perspectiva? ¿Voy primero? Sí, por favor. Mira, yo creo que se atendió una parte del problema que hay que resolver, que también es la cantidad de policías. No teníamos agentes de policía para cubrir las necesidades del país. Hay lugares en que hay 2 policías, municipios, aldeas, en donde realmente se necesita la presencia. Se atendió, se resolvió. Lo importante es que hay 3 anexos de la Academia Central ya a nivel nacional. Eso es importante, no están saliendo solo de la zona 6 como se acostumbraba, y eso yo creo que también es un avance que hay que reconocerlo. Ahorita en estos 3 años se graduaron más de 11.000 policías, en el corto tiempo llegamos a 35.000 y ahorita en enero pues se estará graduando las promociones de Santa Rosa, de Salamá y de Huehuetenango. Huehuetenango es propia la sede, Salamá también es propia. O sea, es parte de la institucionalización y formación. Así que más policías para ahora enero. Más policías para enero. Y de ahí se llega a los 35.000 y fracción. El tema es que va acompañado de otros procesos, ¿verdad? El proceso de la apertura de las escuelas, de escuela de oficiales, la escuela de especialidades, la escuela de estudios superiores. Los ascensos tienen un proceso de ingreso, ya se han graduado 2 promociones de cada uno de los diferentes rangos, desde subinspector hasta comisario general, con procesos de medidas de exámenes psicométricos, pruebas de polígrafo, médicos, académicos, o sea que se está mejorando también el resto. Más inspectorías, más delegaciones de inspectoría, en fin. Yo repito mi pregunta, me aprovecho de tomar la palabra nuevamente. ¿Más policías es más seguridad, Lorena? Más policías es un paso para la seguridad. Yo lo veo así. El despliegue policial, o sea, tener más recurso humano permitirá en algún momento tener más cobertura a nivel nacional, tener presencia, que es lo que tanto se necesita para cubrir hechos delictivos o conflictividad en el resto del país, pero también la capacitación a la que le ha apostado mucho este gobierno y la formación, como lo decía la comisionada, pero además se requiere que estos policías estén equipados, que cuenten con todas las condiciones laborales para cumplir con sus obligaciones. Entonces es un paso hacia la seguridad. Y eso lo denota también en los índices de homicidios, la baja de homicidios, en otras situaciones también, pero hay algunas asignaturas pendientes que quedan. Ahora, Adelita, se habla mucho de la escuela de oficiales, o sea, se está mejorando la capacitación en ciertos niveles, pero cada nuevo agente de policía sale con menos meses de entrenamiento para llegar a ser policía. ¿Eso es para poder acelerar y tener más policías en la calle?
Es correcto, se bajó el curso a 6 meses. Pero prácticamente quien escucha eso se puede asustar. De capacitación de 1 año, reducimos la capacitación de un policía a 6 meses. ¿Se redujo el contenido o se logra mantener el contenido en menos tiempo? Mira, aquí hay dos momentos. Uno, el tiempo, ahorita se retoma ya en el 2015, los 10 meses, el curso de 10 meses para gente. Pero desde Reforma y con el ministro de Gobernación se trabajó un programa para darles seguimiento. Se graduaban como policías auxiliares y los oficiales eran los encargados de darles ya en el campo, digamos, la capacitación. De esto medimos bastante, no les digo que el 100% porque no sería la verdad, se midió bastante para ver también las deficiencias. Donde faltaba capacitación. Mira, yo estoy de acuerdo y Lorena tiene razón, hay que tener los insumos. Los policías, pues ha sido una institución que no se le ha puesto la atención que se debe, la importancia que tiene la institución. Ahorita este año ya se retoma el curso, se están revisando pensums nuevamente, se están revisando los procedimientos de ingresos a agentes. Hay mucha demanda ahora ya en el interior del país. Hay demanda, pues definitivamente de trabajo, ¿verdad? Y mucha gente entra porque es un trabajo. Pero un policía tiene que tener algo más, ¿verdad? Ese compromiso, es un servidor público. Hay que formarlo como servidor público. Porque Lorena, en base a eso, lo que decías antes, hemos tenido problemas empezando este año y durante el año pasado en que con los policías que habían no alcanzaban para gasolina en las patrullas, no tenían armas algunos, no tenían todo el equipamiento necesario, no están las comisarías adecuadas para que puedan dormir de una manera digna y poder ser atendidos para que puedan atender a la población. ¿Dónde está ese balance? O sea, entiendo la importancia de poder tener más policías, pero ¿dónde está el balance de que tal vez teniendo un poco menos policías, pero mejor equipados y con mejores herramientas? Bueno, pareciera que el gobierno apostó a tener más para que después generar esas condiciones, dignificar. Han priorizado. Pero si se rezaga ese tipo de situaciones, lo que se causa es un descontento entre el recurso humano. Y lo más valioso en una institución son ellos. Sí. Si no hay una mística, si no hay una identificación con la policía, pues igual que todos, cualquier trabajador, su trabajo no será con el mejor desempeño posible. Y tantas preguntas sobre esto, Lorena, pero déjeme ser la escéptica en la mesa. Si un policía tenía antes una formación de 10 meses y se criticaba esa formación como carente de muchas más capacidades, ¿qué podemos esperar de un agente preparado en 6 meses? Pareciera que son agentes preparados a la velocidad del rayo con cursos express. Más adelante, primero quiero escuchar tu respuesta, pero luego preguntarle a la comisionada cuántas horas de práctica tienen, por ejemplo, en tiro. En tiro se terminan de formar en el campo porque cualquiera puede asustarse de saber que los policías están siendo graduados así. Lorena, y luego doña Adela. Pues deja el tiro por supuesto que es una de las situaciones también, la captura, la investigación, no solo es el tema del arma, ¿verdad? Porque si no estaríamos igual asustados de lo que se hace en el sector de seguridad privada cuando se ha escuchado que en 2 días le entregan un arma y creen que ya está capacitado. Son otros aspectos adicionales al tiro. Claro, por supuesto que nos podría preocupar estos 6 meses, la reducción del tiempo. Ahora, como en toda formación, en toda capacitación, el tiempo no te dice qué calidad. Eso no te lo indica. Son las habilidades, son las destrezas, es una serie de situaciones que te va a dar la calidad del servicio que se va a prestar. Adelita, yo, hablando un poco de las sedes nuevas que se abrieron, que abrió la puerta a que ahora policías tal vez más cercanos a sus localidades puedan entrenarse. Sí. ¿Cambió eso? ¿Logró reclutarse gente de esas diferentes localidades y que entonces policías de esas localidades regresen a sus comunidades? Sí, eso se está trabajando y eso sí se marcó grandemente. La gente de, digamos, Santa Rosa, muchas personas del departamento
Se acercaron Huehuetenango, también es la región, está bien. Y yo creo que Salamá captura las Verapaces. Es interesante, es un fenómeno distinto, ¿verdad? Y con la puesta en marcha ya de regresar policías a su comunidad, a su lugar de origen, por lo menos a 100 kilómetros del lugar de origen. Esto se ha dado en algunos de los departamentos. Por parte del dilema en ese sentido, Adelita, justamente, porque me preguntan acá, ¿se puede medir cuánto, en todo caso, ha recuperado confianza la población en la policía? Cuando antes el policía de Jutiapa estaba en algún área de Huevo y tenía que atender población que habla en Canjobal o que habla en Jacalteco, ¿la comunicación ayuda a que mejore la confianza con la comunidad? Ayuda, definitivamente, eso sí lo hemos visto, que sí ayuda porque las personas se pueden acercar al policía, se comunican, conocen su cultura. Se genera confianza hacia la fuerza. Sí, genera confianza. Hay una auditoría social además. Yo creo, Claudia, que tu preocupación va un poco por los 6 meses, ¿verdad? En otros países los cursos son de 6 meses. Yo personalmente por muchos años he dicho que el curso tiene que ser más largo, ¿verdad? Para poder completar horas de práctica en campo supervisada, ¿verdad? Esa parte es muy importante porque la teoría probablemente la puedes dar, pero la práctica, las operaciones de campo, aunque en ese sentido sí todos los policías han pasado el periodo en que el jefe superior, inmediato superior, ya sea un subinspector, un oficial, es el que les va enseñando cómo actuar, ¿verdad? Es la práctica. O sea, yo creo que hay un proceso de teoría y ya en la práctica, como es en todo, cuando estamos afuera es más fácil opinar que cuando uno ya está adentro, ¿verdad? Estamos hablando y concentrando la plática en el agente raso, en el agente de calle. Hablemos ahora de la famosa policía de investigación, que tanto se ha discutido como una necesidad imperante en nuestro sistema para avanzar también en seguridad. Hablemos de esos policías que están capacitados en otras habilidades como el análisis del delito, el análisis geográfico de la criminalidad. ¿Qué ha pasado con ellos? Mira, en Reforma hemos ya trabajado bastante, está el perfil del investigador, está la escuela de especialidades que ahora ya se formalizó. Hay valiosísimas personas en investigación criminal y muchos de los éxitos en toda la persecución del crimen es en gran parte porque el policía es quien hace la investigación. La policía es una institución que recibe muchísima información y también ahora ya hay unos sistemas mucho mejores, ¿verdad?, que se están implementando en la institución. El investigador criminal tiene más herramientas hoy por hoy para trabajar. Lorena creo que platicó en alguno de los programas en que estuviste acerca de la ley contra el crimen organizado. Sí. La DIMEI, digamos, la división, son las escuchas de teléfono, esas son hechas por policías. Y la calidad de profesionales que hay en esa unidad, mis respetos. O sea, tal vez yo me entusiasmo con el desempeño del buen policía. Yo creo que seguiremos escuchando, hay deficiencias, pero hay mucha gente que está empujando a los jóvenes, ¿verdad?, a los que acaban de ingresar. Parte del dilema, nos preguntan también acá, es cuando se hacen estos procesos, ¿verdad? Adelita ha hecho énfasis en que sea gente nuevo, el resto de su entrenamiento o capacitación lo va a tener con el policía que ya está. De alguna forma lo que nos dicen uno de los mensajes es lo que le va a enseñar son las mañas y el modelo y el sistema del que estamos cansados los guatemaltecos. ¿Cómo se aprovecha esas experiencias buenas y enseñarle a un agente nuevo sin que eso lo que implique es trasladarle las mañas? Por eso es que es necesario también el fortalecimiento, o fortalecer, mejor dicho, el sistema disciplinario, la Oficina de Responsabilidad Profesional. La evaluación del desempeño de esos policías es un constante monitoreo el que se debe tener a estos agentes, ¿verdad? Porque también, como bien lo dicen los televidentes, pueden aprender a enseñar, así como buenas prácticas. Las malas prácticas, lo están diciendo acá justamente. Sí, entonces,
ese constante monitoreo y esa decisión de sacar a los malos elementos, de expulsarlos de la institución, es necesario. Sobre todo también como ejemplo hacia los que están adentro, pero también una muestra de transparencia y una muestra de decisión del gobierno y de responsabilidad frente a la población. Esta persona que se encontró delinquiendo o haciendo alguna falta administrativa es sancionada y es expulsada, y eso es lo que también se necesita. Acá otra pregunta polémica. ¿Cuánto debe ganar un policía? Hablamos a menudo de su capacitación, del policía que el guatemalteco añora, del policía y de ese perfil del policía investigador que necesita una sociedad como la nuestra, pero hablamos muy poco de cuánto se le debe reconocer a ese trabajador. Y ha estado dicho, y por demás, que muchos de los policías rayan en ocasiones en la sobrevivencia. Bueno, ese es un tema que yo opino que un policía, un agente debería estar ganando 8,000 quetzales. El agente. El agente, el pase. ¿Y cuánto gana? Ahorita 4,200. 4,200. O sea, el doble. El doble, casi, porque con los descuentos pues siempre baja un poco, ¿verdad? Pero sí pienso que hay que valorarlos, pero tiene que ver con el rendimiento. Yo estoy de acuerdo, ellos tienen que ser supervisados. Coincido totalmente con Lorena, la inspectoría se ha fortalecido bastante, se aperturaron 4 delegaciones más porque está creciendo el número, se duplicó el personal de inspectoría para que puedan atender las diferentes denuncias de los ciudadanos. Ahora, tenemos un concepto en Guatemala, por lo que pues escucho de los mensajes, ¿verdad?, que todavía seguimos con ese muy arraigado el tema de que el policía siempre pide mordida. La famosa mordida es la que más desprestigia al policía. Lo demás yo creo que no es... Tenemos que procurar también como guatemaltecos que cuando haya una buena acción de un policía hay que reconocerla. Porque sí viven en condiciones económicas que todavía hacen mucha falta, ¿verdad? Mejorar. Creo que para acompañar todo ese proceso de reforma, de reestructuración de la policía, de capacitación, profesionalización, tenemos una propuesta de ley, ¿verdad? Una ley que incluye en un amplio capítulo la ley de carrera, en donde se debe de dignificar al policía. Bueno, pero ahí regresamos incluso a un punto original desde el año 2002, si mal no recuerdo, no, desde el año 2000 realmente, se modifica la ley donde permite que el director de la policía no sea una persona de carrera, que fue y nunca se revirtió Portillo. Y nunca se ha revertido eso, o sea, que es la cúspide, y desde entonces ha venido para abajo la estructura de la Policía Nacional Civil. Debiéramos empezar por cambiar por lo menos en esa parte. Así es. Tiene que haber tienen que tener respaldo de su respeto a su formación, a su carrera, que aspiren a llegar a directores. Eso es que también parte de la dignificación es reconocer y generar las oportunidades de crecer dentro de una institución. Si uno como persona, como trabajador, no ve un futuro que pueda desempeñarse dentro de la institución, ¿qué sentido tiene entonces desempeñar? Es la naturaleza del ser humano, claro, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene dar mi mejor esfuerzo, mejor me acomodo a lo que estoy, siempre voy a recibir el mismo salario, siempre, y además no me van a capacitar? Entonces no hay un deseo natural de superación dentro del ser humano. Ahí y en hay otra reforma pendiente también. Sí, entonces eso es una de las cosas que es necesario impulsar. Además de la dignificación en el salario, en el reconocimiento, en los seguros de vida, porque ellos prestan, se exponen. También es necesario esa aspiración dentro de la institución. Gracias, Lorena, por habernos acompañado, Adelita. Gracias. Muchas gracias por nos acompañar. Gracias por su tiempo. Gracias. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento.
Estamos de regreso acá a las 8:45 y en este siguiente tema vamos a conversar acerca de esta norma que regula un poco más estricto la actualización de datos de parte del Tribunal Supremo Electoral. La pregunta es, ¿se puede eliminar el acarreo de votantes, que es el propósito del tribunal? Nos acompañan José Domingo Sical, abogado y analista en temas políticos electorales. Ha sido fiscal del partido político ante el tribunal, y Roberto Alejos, de la bancada Todos. Claudia. Pues la primera pregunta es una explicación. Partamos desde la base. ¿Por qué eliminar o impedir esta modificación de datos implica después impedir el acarreo de votantes? José, usted nos puede instruir y contarnos de acuerdo con su experiencia. Claro. Buenas noches, gracias por permitirme compartir los conceptos en cuanto a estas disposiciones del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que sí cabe realmente en este momento tomar una decisión de esa naturaleza. Por la experiencia que yo he tenido en eventos electorales anteriores, sé que efectivamente se ha hecho acarreo de gente. Yo no sé si hoy día el tribunal se ha dado cuenta, pero yo que me muevo alrededor, por ejemplo, del municipio de Villanueva en particular, tengo entendido que ahí se ha dado una cuestión muy particular. 187,000 y pico de votos con que se cerró el padrón en la elección anterior. 7,000 votos aproximadamente, 7,000 personas que se empadronaron durante estos 3 años. Deberían sumar 195,000. ¿Y? Sin embargo, ahorita el padrón hasta más o menos a finales de octubre tenía 185,500 empadronados. Eso significa 10,000 menos que se fueron para otros lados, que pienso que es para ponerse en qué pensar, ¿no? Roberto, el tema, lo del acarreo de votos, por ejemplo, un municipio como Guatemala, acarrear votos hacia el municipio de Guatemala para lograr hacer algo de esto no tiene sentido. Normalmente pasa de los municipios más grandes hacia municipios más pequeños, donde 10,000 potenciales votantes hacen la diferencia en un municipio pequeño, en una elección donde tal vez se gana con 15,000, 20,000 votos, Roberto. Sí. Para que le expliquemos un poco qué implica esto el acarreo de votos. Tal vez había que explicar todavía un poco mejor, porque la población oye acarreo de votos. Sí. Y el acarreo se da por culpa de nosotros los constituyentes, cuando con aquel temor del fraude electoral quitamos las mesas de las aldeas, por ejemplo. Entonces es un acarreo de votos que hacen los partidos políticos, que también hay que ir superando, de poner transporte el día de las elecciones para acercar de una aldea a la cabecera municipal, etcétera, etcétera, lo cual eso no se va a evitar en esto. El acarreo de votos del que estamos hablando ahorita es cuando un alcalde normalmente o un candidato X empieza a inscribir vecinos de un municipio en su municipio, porque sabe que no tiene el caudal electoral para ganar, pero en el municipio de al lado hace un trato, hace una compra, hace lo que sea, y entonces los inscribe en el otro vecino, y ahí sí la diferencia hasta de 1,000 personas, 500 personas pueden hacer la diferencia. Pero hace 2 elecciones en Antigua Guatemala fueron 200 votos la diferencia. Y es uno de los alcaldes acusados de haber hecho el acarreo de votos, que es cuando... Y yo diría que esto se podría haber evitado desde antes, pero también es un arma de 2 filos, porque sí hay gente que de verdad se está mudando de un municipio a otro. Pero ¿qué porcentaje puede representar quién realmente se muda de un lugar a otro? Pero ahorita, digamos, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral lo hizo en el momento adecuado, porque es ahorita, cuando estamos cerca de la campaña, ya cerca de la convocatoria, antes de que se cierre el padrón electoral, en que se acelera el proceso de trasladar vecinos y no lo preanunció de un municipio a otro municipio, y sin anunciarlo, para que no corrieran más de la cuenta. Yo creo que sí es una buena... ¿Cómo se recibe entonces esa medida? Ustedes dos que han estado en el campo de las votaciones. Particularmente creo que es una buena medida. Tenemos que ir tomando otro tipo de medidas, como que las urnas estén cerca realmente de la casa, para evitar acarreo de cualquier tipo, que uno pueda salir a votar caminando de su casa a un lugar cercano y evitar el acarreo en su totalidad, porque eso va a evitar este acarreo descarado, que a veces son buses que vienen hasta de otro departamento, ni siquiera de otro municipio, se da que hasta son de departamentos lejanos de 1 hora, hora y media de camino para ir a votar. Lo vemos con muy buenos ojos. Lástima que el Tribunal Supremo Electoral no hemos logrado
pasar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos para darle la fuerza que necesita el Tribunal Supremo. Es una tarea pendiente del Congreso. Es uno de los temas pendientes Quizás como país. Aquí la pregunta es, bueno, ambos coinciden en que es positivo, ambos coinciden que es el momento. Quizás el momento fue mucho tiempo atrás, pero finalmente un tribunal llega y lo establece. Pero la duda es, ¿tiene la capacidad el Tribunal Supremo Electoral para controlar estos pequeños movimientos que se dan de una aldea a otra, de un municipio a otro? ¿Tiene el Tribunal Supremo Electoral las capacidades para poder llevarlo hacia adelante, José? Es bien difícil, sinceramente. Para mí, creo que no tienen la estructura plena como para poder garantizar que efectivamente esto no se va a dar. Yo siempre he pensado que en el tema igualmente de las mesas electorales, de los centros de votación, el tribunal ha pecado en algunas cosas, y en ese sentido yo creo que acá, aunque sea un poquito a destiempo, pero creo que llega la medida en un momento que yo creo que la mayor parte de la población lo va a ver con buenos ojos, porque eso va a permitir pensar en que pueda darse la posibilidad de que las elecciones tengan cierto grado de transparencia o cierto grado de limpieza, a lo que no ha estado acostumbrado, por ejemplo, en los últimos tiempos la población guatemalteca. Roberto, con un tema que mencionaba José Domingo, yo tengo una duda adicional. Como esta es la primera elección donde va a ser 100% con el DPI, eso nos abre otra interrogante. Hay muchas personas que cuando sacaron su DPI dieron una dirección nueva, que es donde ahora estaban domiciliados. El Tribunal Supremo Electoral lo que hizo fue tomar esa nueva dirección y con esa dirección actualizó datos. Hay gente que hoy probablemente no sabe dónde está empadronado para votar, porque al actualizarse con su DPI cambió su domicilio electoral en algunos casos. Sí, también habría que aprovechar la audiencia que tienen ustedes para informar de algunos temas. Por ejemplo, el término, digamos, correcto es residencia electoral. Entonces, lo que está prohibiendo el Tribunal Supremo Electoral dentro de la ley, porque hay quienes creen que no está permitido hacerlo, porque lo que está es reformando el reglamento y la ley les permite reformar el reglamento, es evitando cambios de un municipio a otro. Pero si yo estoy en el mismo municipio, por ejemplo, la ciudad capital, y me cambio de la zona 1 a la zona 4, no hay problema, ¿verdad? Eso se va a poder seguir haciendo, es simplemente evitar ese acarreo de un municipio a otro municipio, pero dentro del mismo municipio, trasladarse de una aldea a la cabecera municipal y viceversa, esto se va a seguir permitiendo. Yo creo que el tribunal, así como no tiene capacidad para muchos temas por falta de recursos, por falta de fuerza en la ley, y porque realmente no es supremo el tribunal, que ese es probablemente el problema más grande del tribunal, evitar los recursos, los amparos y todo lo que hace que el tribunal no sea supremo, como lo dice su nombre. Creo que en este caso sí va a poder hacer bastante, porque lo que está haciendo es prohibiendo que en el registro ciudadano se dé ese cambio de un municipio al otro. Pero no hay en el Tribunal Supremo Electoral realmente ni los recursos técnicos, ni humanos, ni tampoco la fuerza jurídica necesaria para poder hacer ese tema. Tal vez algo que hay que rescatar ahí es un tema que podría generar controversia con la gente que se inscribe por primera vez como ciudadano en el registro de ciudadanos. Esa persona sí puede hacerlo en cualquier lado, ¿ya? Porque es por primera vez. Aquí el tema es para la gente que ya está inscrito, que ya votó y que hoy va a querer ir a votar a otro lado. Eso es lo importante. Entonces es importante que la gente lo sepa, porque posiblemente alguna gente va a pensar, ya no vale la pena que yo me empadrone, ¿verdad? Y sí es importante y es necesario que la gente se empadrone para que pueda ejercer ese derecho. Bueno, y este es un tema que toca ahorita José Domingo adicional, porque muchos partidos en esta época suelen lanzar como una campaña cívica, que no es campaña anticipada en principio, campañas de empadronamiento bajo la excusa de que estás haciendo un trabajo que es cívico, que no es político electoral. ¿Cómo incide eso, el tema del cambio de la residencia electoral? Con la prohibición de la campaña anticipada, que también estamos totalmente de acuerdo, lo que hay ahorita es afíliate. Y toda la campaña de decir afiliémonos a nuestro partido político, etcétera, etcétera. Y lo que vendrá después es empadrónate, porque hay hasta 90 días antes de la elección
Que se puede empadronar sin cerrar el padrón electoral. Yo creo que es correcto. En todo caso, ese es el verdadero papel de los partidos políticos, el de buscar que haya participación ciudadana, inscribiéndose en cualquier partido político, que la gente se empadrone, que tenga su documentación, que se informe en ese tema, y eso sí no va a poder el Tribunal Supremo Electoral evitar que se use de alguna manera como cierta publicidad, dar a conocer en dónde hay que votar, cómo hacer el trámite, cómo sacar el padrón. Estamos dándole incluso ideas a la competencia de qué es lo que van a poder hacer en ese sentido, ¿verdad? Pero vamos a, no creo que la competencia no las haya tenido antes, lo han hecho todo el tiempo. Hay aquí una pregunta también importante. Se emite esta resolución el 12 de enero, hace apenas 3 días, pero hay 2 votos razonados. Indistintamente se repiten la votación de 3 magistrados que votan en una medida, pero 2 que se separan de esa decisión. ¿Cómo se interpreta desde la arena política esa división de criterios que se revela en el máximo tribunal electoral? Pues yo creo que siendo muy legalistas, estaríamos pensando en que están manejando su propio criterio. Pero desde el punto de vista político podría pensarse en una serie de aspectos que podrían generar la posición de unos y otros. Entonces, eso nosotros no lo vamos a saber al final de cuentas, pero yo creo que lo importante en este caso, al final, es que prevaleció que la mayoría tomara una decisión que es acertada para el país. Sí, yo creo que habría que aprovechar de alguna manera. Ya se ha creado dentro del tribunal una división innecesaria de cuando estos 3 magistrados o 2 magistrados y una magistrada toman una decisión, como que de oficio los otros 2 se oponen. En este caso creo yo que es de beneficio para todo el país, y si no le damos esa interpretación política, no pensando mal de que a quienes se les acusa de hacer eso es a los alcaldes, que en su mayoría son de gobierno, pensemos en que lo que hay es como una costumbre de oponerse a lo que proponen los otros 3, y eso, si los magistrados y la magistrada no se ponen de acuerdo, se va a dar siempre van a haber 2 votos razonados, o siempre va a haber uno en medio, y eso... Pero no es bueno, es un ente colegiado, se permite disentir, ¿no? Claro, pero disentir significa lo que no ha habido ahora: diálogo, explicación, y pensar realmente. Creo que conviene para la nación, porque yo creo que hacer esa oposición solo de oficio va a evitar que el tribunal haga muchos cambios que sí son beneficiosos. Este tribunal ha dado sorpresas, primero con prohibir esa campaña anticipada a la que todos estábamos acostumbrados, luego con la suspensión de partidos políticos. Incluso la vicepresidenta Roxana Valdetti, su nombramiento como secretaria general del Partido Patriota fue cancelada, y ahora viene con esta prohibición. ¿Qué otra sorpresa puede traer el Tribunal Supremo Electoral? José, Roberto, ustedes que están en la jugada, ¿qué más esperan de este tribunal? Yo esperaría que el tribunal tuviera mucho cuidado con la preparación de las juntas electorales municipales, y particularmente las juntas receptoras de votos, porque en eso ha fallado grandemente, y sobre todo en la elección pasada, bueno, yo he visto las últimas 3, he estado de cerca, pero en la pasada para mí fue la peor, en que no se tuvo el cuidado de preparar a la gente. Se le estaba, un día antes de las elecciones, se les estaba pasando un video para que la gente aprendiera cómo hacerlo, y eso no es posible. Eso tiene que ser con mucho tiempo de antelación, para que la gente realmente conozca, tenga convicción realmente del tema, de lo que representa la responsabilidad de ser miembro de una junta receptora de votos. Composición de junta receptora de votos es la próxima medida que José Sical espera el Tribunal Supremo Electoral. Roberto, ¿qué espera usted como político? Yo creo que hay varias, ¿verdad? A ver. Dureza en la exigencia de los finiquitos en los candidatos, por ejemplo, que es un tema también muy cuestionado en materia de inscripciones, no inscripciones. Ahí seguramente veremos el 3-2 otra vez. Seguro. Sí, seguro que sí. Recuérdense que tuvimos que repetir una elección en Nevaja, no me caso. 2 años después de la elección. 2 años después. O sea que uno de los actuales magistrados es quien estuvo a cargo de la repetición de esas elecciones. Hay que estar de verdad conscientes de que es urgente la reforma a la ley electoral y
de partidos políticos por muchas razones, pero la primordial es para fortalecer el Tribunal Supremo Electoral cuando vemos un tribunal que tiene la intención de ir componiendo las cosas. La fiscalización de los fondos, yo esperaría, no solo del Tribunal Supremo Electoral, sino de la CICIC y de todo el mundo que ha anunciado que están fiscalizando a los partidos políticos, que de veras se haga esa fiscalización, que se anuncie de alguna manera quiénes se ha podido comprobar, si es que eso ha sido posible, fiscalizar de dónde vienen los fondos, porque no solo es campaña anticipada, es la campaña más cara per cápita del mundo. Pendiente. En abril deben de entregar ese informe. Ya está anunciado completamente. Pues esperamos que se haga de veras, porque no solo, repito, es la campaña política anticipada, sino que es la campaña política más cara del mundo per cápita. Eso es impresionante, porque como son 4 años de campaña, es que el día que se toma posesión, ese día empieza la campaña. Bueno, para algunos ya empezó la campaña hace un año, para la del 2019, no para esta. Sí, este no es el turno, es en el 2019. Sí, claro. Bueno, pero han nombrado ustedes grandes temas que tiene pendientes este Tribunal Supremo Electoral, la composición de las juntas receptoras, la fiscalización de ese financiamiento, la firmeza en la exigencia de los finiquitos, pero también de fondo sabemos que esa reforma a la ley que cita Roberto Alejos en esta mesa está dentro del Congreso y no sé qué avistan ustedes. ¿Hay la voluntad, hay la posibilidad de que sea aprobada? Yo lo veo bastante complicado. Y aún que, digamos, los proyectos que hay en el Congreso no contemplan algunos temas que son fundamentales, ¿cómo es posible que, digamos, no se tome en consideración de que cada organización política tenga organización en cada uno de los municipios de todo el país y que solo se deje a discreción de cada organización política el definir 50 municipios para poder tener legalidad dentro del sistema electoral guatemalteco? Entonces, esto da margen a muchas cosas. Yo creo que ahí tendríamos que aplicar el principio de igualdad para poder darle el mismo trato a todos los municipios de este país. Roberto. Totalmente de acuerdo. Particularmente lo planteamos. Aquí se vuelve en este país bien difícil porque, digamos, no hay organización partidaria en un municipio y ahí probablemente gana un alcalde con la ola presidencial, ¿verdad?, sin tener organización partidaria. Pero cuando propusimos de que donde no hubiera organización partidaria no pudiera inscribir candidato, casi se muere. No hay voluntad política de hacerlo ahorita con los cambios que estamos proponiendo, aumentando el número de empadronados, aumentando el número de departamentos, que sea proporcional el número de municipios al tamaño del departamento, porque ahorita es igual número de municipios en el Progreso, que es el departamento más pequeño, que en Huehuetenango o en San Marcos. Y estos pasos han evitado que muchos partidos políticos se opongan al tema. Si lo volvemos obligatorio, en el que yo estaría de acuerdo de que solo pueda haber candidato a alcalde, por ejemplo, donde haya organización partidaria, no pasaría nunca la ley, porque lo que no hay es voluntad política de la clase política que debe hacer los cambios. No se dan cuenta que si no se hacen esos cambios, la misma clase política es la que se está viendo afectada y desgastada todos los días por no tener una ley electoral más decente, ¿verdad? Lamentablemente. Gracias, Roberto. Gracias, José Domingo, por habernos acompañado. Es un tema que seguiremos viendo durante los próximos meses seguramente. Gracias a ustedes también por habernos acompañado hoy por la noche. Los voy a dejar ahora con Rosario Orellana, con los deportes, y volvemos en unos minutos con Cristian Castillo, con Juan Carlos Sandoval y su servidor Quique Godoy para a las 10 p.m. Buenas noches, Dios los bendiga. Los deportes